Célula. Gracias, Señor, por cada cosa. Danos entendimiento de tu palabra en esta clase, Señor, toda tu sabiduría, todo tu entendimiento fuera en el nombre de Jesús, toda, ¿cómo se llama? Toda bloqueo, todo se va afuera, todo bloqueo, todo, no sé, todo lo malo, te lo pedimos. Gracias, Señor, por cada cosa de esta célula, Señor, para entender, para comprender. Te lo agradecemos en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No sé si le escuchó. Amén, amén. Escuché. No se preocupen. Escuché, nomás estaba concentrada también orando, así que ahí me atrasé un poquito. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestro nuevo tema. Bien, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Esto, leen que dice, nos apartamos de Dios. ¿Sí? Este es el nombre de la unidad 2, ¿ya? Que es lo que estamos ahora, a partir de este martes en adelante, tenemos 9 lecciones. Hoy vamos a ver la primera de esta unidad. Esta unidad se llama Nos apartamos de Dios. La unidad pasada, que fue el comienzo de este libro, fue la unidad Dios nos creó. Entonces, estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con la creación. Entre ellos también estuvimos analizando la caída de Adán y Eva, el juicio, y por último la promesa, ¿no? La salvación, la promesa que nos dio el Señor, que viene a ser Jesucristo como nuestro Salvador, que estaba mencionado desde el mismo Génesis. Entonces, desde que hubo el pecado, desde que sucedió el pecado, sucedió también el plan de salvación de nuestro Dios, ¿ya? Todo eso ya lo analizamos, ya lo estudiamos, han sido 7 lecciones que hemos pasado de la unidad 1, Dios nos creó, y ha sido de mucha bendición. Yo no sé si ustedes lo han podido disfrutar tanto como yo. En cada tema he aprendido algo diferente, algo nuevo, que si bien ya había escuchado antes estos temas, nos presenta este libro de un enfoque diferente, nos da algunas pautas diferentes a las que antes habíamos oído. Entonces, de esa manera edifica nuestra vida espiritual, nos sienta bases que nosotros podamos tener cimientos verdaderos, fuertes en la palabra, conociendo la palabra desde el origen, o sea, desde el inicio, ¿no? Desde la misma creación. Por eso hemos empezado con Génesis. Entonces, en esta nueva unidad, ahora que ya estudiamos ese tema de la caída y del juicio, hemos visto que el hombre y la mujer perdieron muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a raíz de haber caído en el pecado, ¿qué aconteció? Sucedió que toda la humanidad, a partir de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad, a partir de ellos, sus descendientes y todos nosotros, venimos a nacer en pecado, ¿ya? ¿Qué significa? Que heredamos, tenemos una herencia pecaminosa. Si bien un bebé nace inocente, pero viene con esa marca, con ese sellito, si ustedes quieren ponerle, que viene con ese pecado original. ¿A razón de qué? A razón debido a la transgresión de Adán y Eva. ¿Qué es transgresión? Transgresión es decir una infracción. Significa
dejar de hacer algo que estaba bien, o sea, infringir, ¿ya? Eso es transgresión. Viene a ser infringir. ¿Qué es lo que ellos infringieron? La única orden que Dios le había dado, les había dicho, no coman de ese árbol. Y eso fue lo que hicieron justamente, entonces desobedecieron. De esa manera fue que heredó toda la humanidad el pecado original. Entonces, desde que nacemos venimos con este pecado. A partir de allí, ¿qué vino? Vinieron más pecados. Porque hay una relación que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Aquí, como pueden ver en las imágenes, las estoy pasando solamente porque estos son temas que vamos a estudiar más adelante. Si pueden ver aquí, está Caín y Abel. ¿Qué pecado? Homicidio. Aquí el diluvio. ¿Qué pecado? Era una inmundicia en la que vivía la humanidad, que Dios dijo realmente tengo que destruir esto. Y se arrepintió de haber creado a la humanidad en el diluvio. Luego viene la obstinación y el orgullo de la soberbia de la humanidad, creyéndose ser Dios, que quisieron hacer una torre que llegue al cielo, la torre de Babel. Y después también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos pecados que nos nombran en este libro de Génesis, vamos a estar estudiando, hermanos, en los siguientes temas, ¿ya? Por lo mismo que no se lo pierdan, de verdad que va a estar muy edificante. Ahora apenas vamos a ver una parte. Ninguno de estos temas vamos a ver ahorita. Solamente les paso las imágenes para que ya estén intrigados y no se lo pierdan la próxima clase. Ahora entramos a lo que es la lección de ahora. La lección de ahora es el pecado original y la maldad resultante. Bien, el pasaje bíblico está en Primera de Juan 3, del 1 al 12. Aquí les cuento, hermanos, que tenemos bastante versículos bíblicos. Algunos versículos los tengo, otros no. Así que, o sea, no completo, quiero decir. Entonces, hay bastante que tenemos que buscar, ¿ya? Por ejemplo, el versículo de Primera de Juan 3, 1 al 12. Amén. Vamos a buscar entonces en nuestra Biblia. Primera de Juan 3, 1 al 12. Amén. Si ustedes me ganan, por favor, hermanos, digan amén. Bien. Primera de Juan 3, 1 al 12. Voy a dar lectura. ¿O hay alguien que quiera dar lectura? ¿Amén? Están todos silenciados. Pueden prender su microfonito y luego de que terminan de hablar, ya lo vuelven a apagar. ¿Ya? Amén. Amén, amén. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 12. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purificará
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. 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 Muy bien, no se olvide de silenciar ahí su microfonito. Muy bien, este es el pasaje bíblico donde vamos a estar estudiando, analizando, ¿ya? Pero el versículo para memorizar es el que yo tengo aquí en mi pantalla, ¿ya? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Quién dijo esto? El mismo Jesucristo. Dijo, esta es una traducción diferente de la que estamos acostumbrados a leer, que siempre es la Reina Valera, la 1960. Entonces ahí dice, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto no creen en mi nombre, dice. ¿Ya? Ese es el pecado del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque niegan creer. ¿Bien? Entonces, ¿a qué ha venido Jesús? ¿A qué vendrá Jesús? A convencer al mundo del pecado. El pasaje bíblico que hemos leído en Primera de Juan nos está hablando ya del pecado. ¿Quién es el que vive en pecado? Ese es hijo del diablo, no puede ser hijo de Dios. Vamos a seguir. Hay un versículo relacionado que está en Romanos 1, 18 al 32. Vamos a nuestras Biblias, porque aquí está incompleto mi versículo. Es largo, pero yo lo voy a leer, hermanos, así que vamos a apresurarnos. Está en Romanos 1. ¿De qué nos habla este versículo? Está relacionado con el pasaje que hemos leído acerca del pecado en Primera de Juan. Bien, Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al 32. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué nos está hablando aquí? La culpabilidad del hombre. Desde el principio Dios mostró su bondad, empieza diciendo. Desde el principio Dios mostró su soberanía, su deidad. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre abandonó a su Dios. Dejó todo lo bueno. Empezó a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Así que este texto es un texto relacionado con el que ya leímos en Primera de Juan, que era el pasaje bíblico. ¿Por qué estamos leyendo los dos? Porque la palabra del Señor nos muestra en una parte una cosa y en otra parte la complementa. Aquí ya está nombrando uno por uno los pecados. En el anterior pasaje que hemos leído, hablaba de que los que desobedecen, o sea, los que hacen caso a a seguir en pecado, son hijos del diablo, así los califica. Entonces, ¿cuáles pecados? Aquí ya nos está mostrando en otro pasaje bíblico, ¿me entiende? Tiene que haber una relación, un respaldo, ¿ya? De este tema tenemos entonces bastantes versículos, porque este tema nos va a hablar directamente, hermanos, del pecado. Entonces, vamos a seguir. Dice aquí hay una pregunta. ¿Habrá alguien en el mundo que jamás haya pecado? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que aquí estamos muchos que somos conscientes, ¿verdad? Y debemos de saber, pues, que todos hemos pecado, ¿no? ¿Qué dice en Romanos 3, 10 al 12? Esta es otra traducción, ¿ya? Es una traducción nueva, nueva traducción que
un poco más nos explica, nos habla en un lenguaje actual. Por eso he decidido ponerlos en este lenguaje, ¿ya? Entonces, Romanos 3, 10 al 12 dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces aquí está comprobándonos, diciéndonos que no hay quien pueda decir yo soy bueno. Yo soy, me recuerdo yo que hay muchas personas a las que uno les predica y bastante dicen, no, pero si yo no peco. ¿Y qué nos dice este pasaje? Cuando uno les está predicando y uno les empieza a hablar del pecado, porque esto es base, hermano, para nosotros. Nosotros tenemos que saber qué es el pecado, ¿sí? Tenemos que entenderlo. Y cuando estamos predicando, es necesario que le hablemos a la persona acerca del pecado. ¿Por qué? Porque tiene que convencerse, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, pero alguien tiene que hablarle, ¿no? Que ha nacido, en primer lugar, ha nacido pecador. ¿Por qué? Por la herencia pecaminosa que venimos arrastrando desde el principio con Adán y Eva. Número 1. Y luego los pecados que hemos añadido nosotros en nuestra vida. Así que no hay una persona que pueda decir eso. Porque si no, le hacemos a él mentiroso y Dios no es mentiroso, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando uno cree, yo no he pecado, se está engañando a sí mismo. Está cavando su propia mentira y encerrándose en su propio engaño. Por lo mismo que la palabra del Señor aquí ya nos está demostrando que no existe ni uno solo que sea bueno. Por sí mismo no existe. ¿Qué dice Salmo 51, 5? Yo sé que soy malo. Esta es otra traducción también. Malo desde nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Este pasaje también es conocido en la Reina Valera. Yo sé que muchos se lo deben saber hasta de memoria. Lo dice de otra manera, pero en esta traducción que encontré está mucho más claro. Dice, pecador me concibió mi madre, porque en la que estamos acostumbrados, en la Reina Valera, dice, en pecado me concibió mi madre. En pecado. Da a entender incluso que ella estaba en pecado. Entonces, hay muchas personas, incluso hay teorías en que dicen que incluso fue producto de una violación el rey David. Y que sabemos, puede ser, pero aquí está atribuyéndose directamente al pecado original. Entonces, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué lo concibió pecador? Porque ya venía arrastrando el pecado original. Entonces, nadie puede decir que es por sí mismo, que es santo, que nunca ha pecado y que es justo o que es bueno. ¿Por qué? Solamente Dios es bueno, solamente Dios es justo. Y en Romanos 5:12, ¿qué dice? Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto pecaron? ¿De qué hombre está hablando? De Adán. ¿Ya? Entonces, nos está hablando aquí acerca de Adán. Entonces, el pecado entró por Adán. Y a través del pecado, ¿qué trae el pecado? Muerte. Entonces,
ese pecado llegó a todos los hombres. La muerte también se heredó. ¿Por qué? Porque antes de la caída, en el huerto, incluso se cree que no pasaron pocos días, pasaron mucho tiempo cuando vivieron en el huerto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tiempo de muerte ahora, digamos, promedio, 70, 80 años, dice la Biblia, ¿no? En Bolivia, 65, por ahí marca las estadísticas. Y en cada región del mundo tiene su propia estadística, ¿no? Pero antes, el tiempo era mayor de vida. Incluso antes de la caída, ellos no iban a morir. Ellos iban a seguir viviendo ahí, antes de la caída. Entonces, se produjo la muerte. No solamente está hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que ya lo hemos estudiado en otros temas. Entonces, eso también se heredó a toda la humanidad. Entonces, todos somos pecadores. Hasta ahí estamos todos claros, ¿verdad? Nadie puede escapar de las consecuencias del pecado original. Ya venimos con esa característica, ya venimos siendo pecadores. Ahora tenemos que hablar de la otra parte. Les he hecho un enfoque sobre el pecado original, ¿ya? Dice aquí la maldad resultante. Ahora sí vamos a entrar en tema prácticamente. ¿Qué es el pecado? ¿Ya? Hemos leído ya el pasaje que decía nuestra Biblia en el pasaje que leímos en Primera de Juan 3, del 1 al 12, que leyó el hermano Helio. Específicamente en el versículo 3, 4, en el versículo 4, perdón, ahí declara exactamente lo que es el pecado. Dice que es infringir la ley. Ahora, vamos a ver esto. En griego, la palabra pecado se dice amartía, con H, sería hamartía, ¿ya? Esta palabrita engloba un significado, y el significado es que una flecha hierra el blanco. ¿De cuál blanco estamos hablando? De ese blanco, ¿ya? Entonces, prácticamente, en pocas palabras, ¿qué es el pecado? Desde esta perspectiva es errar al blanco, ¿ya? Bien, la proliferación de la maldad tiene su principio en el pecado original. Entonces, no podemos dejar de hablar acerca del pecado original, porque el pecado original trajo todos los demás pecados. Así es que de esta manera se relacionan. Bueno, entonces, el pecado original ha hecho que haya una proliferación de la maldad. ¿Bien? Bien. Aquí vemos una relación. Pecado original y la relaciona con la maldad resultante. Recuerden el título del tema, ¿cuál es? El pecado original y la maldad resultante. Entonces, el pecado original provocó que hay una maldad que es progresiva y que al transcurrir del tiempo ustedes ven como cada vez más y más va en aumento, ¿ya? Así que estas dos se relacionan,
nuestros pecados, el pecado de la humanidad, no solamente tiene que ver con los principios, con los valores, es que no tiene valores, es que no tiene principios. No podemos encasillar en que hay mucho pecado porque le faltó ética a esa persona, porque no le enseñaron valores, o porque no tiene moral. Ya es más que eso, hermano. Ya tenemos que comprender que el pecado engloba algo más profundo, es algo más fuerte que solamente hablar de problemas de ética y de moral, ¿ya? Esta imagen, si ustedes la pueden observar aquí, ¿qué podemos decir de esta persona? ¿Hay alguien que se anime a decirme? ¿Nadie? Ya. He puesto esta imagen con la pretensión de que podamos comprender. Está encadenada. Exactamente. ¿A quiénes se encadenan? ¿A quién se puede poner una cadena? Está en pecado. Ya, espiritualmente, pero físicamente, ¿a quién? ¿Será que ¿Estamos encadenada al diablo? no? A ver, se puede encadenar A los a alguien que está delincuentes. prisionero, ¿verdad? Prisionero. A un prisionero o a un esclavo. Entonces, de esta manera, nosotros nos vemos cuando estamos esclavos del pecado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando pecamos y pecamos deliberadamente? ¿Qué sucede? Sucede que reafirmamos una condición, la condición de esclavitud al pecado. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender del pecado? ¿Por qué tenemos que saber que estamos errando al blanco? ¿Qué tiene que ver errar al blanco? ¿Qué se erró? Se erró al blanco, perdonen que retroceda, se erró al blanco cuando desobedecieron, o sea, erraron en la obediencia a Dios. Y si nosotros seguimos errando a ese blanco, seguimos dejando de obedecer a Dios. ¿Qué pasa cuando yo sigo errando? Estoy afirmando mi condición de esclavitud. ¿Y qué pasa cuando yo estoy reafirmando cada día en el pecado, mi condición? ¿A quién estoy obedeciendo? A Dios no. Estoy obedeciendo al diablo, estoy obedeciendo a Satanás, porque Satanás peca desde el principio. Donde abunda el pecado está Satanás. Así es. Y donde está Satanás, hay pecado, hay muerte y hay destrucción. ¿Ya? Entonces, esto es es una relación muy íntima que tiene el pecado con Satanás. Por eso es que el cristiano ya no peca deliberadamente, ya no puede él estar exponiéndose a obedecer todo el tiempo al enemigo. ¿Ya? ¿Por qué? Como leímos en el pasaje, ¿quién es el que peca desde el principio? ¿Quién es el que va a provocar que usted peque? Pero ¿quién es el que le va a dar la libertad o no a su carne para que peque? Eso es decisión personal. ¿Ya? Entonces, dice así, esta relación profunda nos tiene que hacer entender que si nosotros seguimos en este pecado, pecando y pecando, estamos nosotros en la condición de la esclavitud, del pecado, por ende, obedecemos a Satanás.
En Romanos 6, el versículo 16 y 17, vamos a leer. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. ¿Ya qué me está diciendo esto? ¿A quién se obedece? Al amo. ¿Acaso un esclavo puede decidir por sí mismo lo que tiene que hacer? No depende del amo, ¿verdad? Entonces no puede decidir si ahora se baña o no se baña. No puede decidir si come o no come. Todo el tiempo está sometido a la opresión. En la esclavitud, en los tiempos de la esclavitud, en el mundo, yo creo que todos hemos visto alguna vez alguna película de cómo era de tan dura la vida. Entonces, el esclavo no podía decidir por sí mismo qué hacer. No podía decir, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. No, el amo le mandaba. Y si quería, se lo cambiaba todos los planes y encima hacer sus labores que tenía que hacer, ¿no? Por eso la opresión que vivieron en Egipto fue tal, ¿no? Que ya empezaron a clamar y a decir que los rescataran. ¿Por qué? Porque siendo esclavos en Egipto, el pueblo de Israel, sucedía que los oprimían de tal forma que ni siquiera les daban para su producción. Ellos tenían que fabricar los ladrillos. Entonces, después ni siquiera la paja le dieron y tenían que seguir produciendo la misma cantidad. Cuando apareció Moisés y le dijo, libera a mi pueblo, entonces ellos más lo oprimieron, más lo oprimieron. Ya, esa condición es la que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual cuando estamos bajo este yugo de la esclavitud. Y no somos más ni menos que esta imagen. Todos harapientos, todo sucio, con grilletes en los pies, en las manos, en el cuello. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Y si seguimos nosotros, porque es una decisión, hermano, si usted quiere dejar de pecar, tiene que decidir dejar de pecar y la fuerza se las va a dar el Señor. ¿Ya? Entonces, si usted sigue obedeciendo a su carne y a Satanás, esa es su condición espiritual. Y como ya habíamos hablado antes, refiriéndonos y diciendo que los pecados no tienen tamaños ni colores, pero sin embargo nos hace alguna que otra distinción en referido al cuerpo, al pecado de la fornicación, al pecado que involucra nuestro cuerpo. Eso está en Primera de Corintios, si no me equivoco, el capítulo 3, versículo 6, ¿ya? Donde hace referencia de que ese pecado de fornicación, el pecado es el único pecado que involucra nuestro cuerpo, porque los demás pecados están fuera de nuestro cuerpo. Pero a ese le pone otra calificación más. ¿Y qué hemos leído ahorita en Romanos? ¿Acaso no los está mencionando también? Diciendo que dejaron su uso natural las mujeres y los hombres. No estamos viviendo en este tiempo toda aquella, todo lo que hemos leído, esta depravación sexual, que por nada más es que dice, los entregó a una mente reprobada, porque ellos no quieren nada con Dios, no quieren escuchar. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde pasó esto? Al principio, está hablándonos de Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos qué pasó con ellos, la destrucción. Entonces Dios ama al pecador,
pero aborrece todas esas cadenas, toda esa suciedad, toda esa iniquidad con la que estamos, ¿ya? Entonces, si el pecado original ya me marcó, ya vine con eso, ahora añado y aumento, ¿qué va a pasar? La esclavitud también sigue en aumento. Así que tenemos que empezar a ser más conscientes. Como creyentes, como cristianos, ya no debemos nosotros de vivir en pecado, ¿ya? Sino que empezar a guardarnos. Bien, ¿qué dice Isaías 1, versículo 15? Dice así: y así cuando levantareis las manos hacia mí, yo apartaré mi vista de vosotros. Cuantas más oraciones me hiciereis, tanto menos os escucharé. Porque vuestras manos están llenas de sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy buscando a Dios en oración en pecado? Hermanos, seamos honestos, ni siquiera queremos orar porque sentimos esa carga de pecado. Y nos da vergüenza acercarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Nos da tanta vergüenza que ni siquiera queremos orar, ni siquiera nos atrevemos a ir a la iglesia. Y creemos que así lo vamos a solucionar. No, que no me vean. Hermanos, cuando dejamos de ir a la iglesia, es muy probable, no le estoy diciendo que siempre sea, pero es cuando estamos en pecado. Porque la vergüenza nos agarra, entonces uno no quiere dar ese paso para ir a la iglesia porque sabe su condición. Y aunque no haya leído este pasaje, si está sucio, entonces no puede ser oído por el Padre. Pero siga leyendo este pasaje. El versículo 18, 3 versículos más adelante dice: vengan a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Si yo no los voy a perdonar, si ustedes me lo piden, si sus pecados son rojos como la grana, son rojos como el carmesí, van a ser blancos como la blanca lana, como la blanca nieve. 3 versículos más adelante. Pero ¿qué se necesita? Reconocer, se necesita pedir perdón, se necesita haber venido a tener una conciencia, ¿ya? Y aquí dice: los que han aceptado a Cristo como Salvador ya no están bajo la condenación del pecado original. O sea que basta con pedir perdón. Así es. Entonces, si estamos en una vida con pecado, estamos viviendo en pecado, Dios nos va a perdonar. Dios mira nuestro corazón. Se acuerda que somos polvo, dice su palabra. Y tiene misericordia de nosotros. Por eso nos perdona. Entonces, quien ha aceptado a Cristo, con solamente pedir perdón, arrepentirse de sus pecados, llega a tener la salvación, llega a estar a cuentas con el Señor. Y nosotros ya creyentes, pues con más razón, estar de acuerdo a la palabra del Señor, buscando agradarle. Este es el último ya subtítulo: la naturaleza del pecado y nuestra actitud ante el pecado. ¿Qué sucede con la naturaleza del pecado? Ya, esta primera parte, primero, la naturaleza del pecado. Aquí tengo 4 imágenes, espero que todos la puedan ver bien. En la primera imagen, vemos a una persona ahí media agachada, media sentada. Dice aquí: el pecado nunca se aparta del pecador. Así es, nosotros cargamos con el pecado a donde vamos, a donde nos acostemos, con quien estemos, de cualquier manera. Nunca se aparta del pecador. En segundo lugar,
el pecado es algo que crece. Puse una bola de nieve. ¿Por qué? Porque una bola de nieve que cae desde una montaña, ¿no? Donde evidentemente está la nieve, empieza a crecer, rueda, 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 pero aumenta su tamaño, su volumen. Lo mismo es el pecado. Entonces, seguimos dando rienda suelta a nuestra carne, seguimos pecando, no se va a quedar de ese tamaño. ¿Cómo creen que llega a suceder los homicidios o las violaciones? ¿Porque ayer se le ocurrió? No, no se le ocurrió ayer. Esto viene de un pensamiento que ya lleva meses, que puede llevar bastante tiempo circundando ahí. ¿Cómo ocurren los adulterios y las fornicaciones? ¿Porque ayer lo pensó? No, es porque ha venido alimentando su pecado, alimentando. Entonces, una violación que termine en una violación, una persona violando a otra, porque sucede, hermano, que hay mujeres que violan a hombres o a niños también, hombres que violan a mujeres, a niñas, o a otros niños, o a otros hombres. Eso es una depravación que ha venido en aumento. Entonces, no se concibió ayer. Ha venido siendo pensado, premeditado con tiempo, por tiempo. Ha comenzado primero por ver qué vio, pornografía. Entonces ya no le abasteció ver, quiso tocar. Y luego, a la presa más fácil, la agarró. Así suceden las violaciones. Entonces, el pecado nunca se va a quedar de ese tamaño. Nunca va a quedar chiquitito. Una mentira que usted diga, para cubrir una mentira tiene que mentir 20 veces más para tapar una. No decir lo que tiene que decir también se vuelve mentira. Mejor es ser sincero, que lo traten en el momento, que se enojen con usted en el momento, pero no provoque esa bola de nieve, esa bola de pecado que va a ir en aumento, que después va a ser perjudicial para usted mismo, y no solo para usted, sino para su entorno, porque el pecado no solamente nos afecta a nosotros, también puede afectar a nuestro entorno más cercano. No solamente a nuestro entorno más cercano, aunque no estemos cerquita, pero llevamos la sangre, a nuestros hijos, aunque vivan en otra casa, también le puede afectar. Su pecado, mi pecado puede afectar a mis hijos, a sus hijos. Entonces tenemos que ser conscientes de que el pecado nunca se va a quedar de ese tamaño. El pecado va en aumento, crece. Sea una mentira o cualquier tipo de pecado. Dicen Proverbios, el ojo nunca se cansa de ver, ni los oídos de oír. Entonces, si lo aplicamos a esto, cuidado, tenemos que tener el cuidado, que no nos cansemos, pero de buscar al Señor, de eso que no nos cansemos. En la tercera imagen tengo, el pecado separa al hombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Interrumpe, bloquea, por eso les puse una piedra en el camino. ¿Será que una movilidad que está yendo por ese recorrido va a poder seguir su recorrido? No va a poder. Hay un bloqueo, hay una piedra enorme. Es una interrupción que nosotros tenemos, que el pecado se interpone por delante de nosotros y de Dios, por eso afecta nuestra comunión con el Señor. Por eso bloquea nuestra intimidad, bloquea no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestras bendiciones por andar en pecado. Y como les decía, el pecado ni siquiera pensar en que, yo no bebo, yo no fumo, yo no voy a fiesta. No, hermano. Desde los pensamientos, incluso, hermano, saber hacer lo bueno y no hacerlo,
es contado como pecado. Yo sé que tengo que ir a la iglesia a congregarme. Yo sé que tengo que participar de la Santa Cena si soy cristiana, si soy bautizada. Tengo que estar en el lugar donde mi Padre Celestial me puso. Y si no lo hago porque no me da la gana o porque surgen otras cosas y yo le doy prioridad a otras cosas, estoy incurriendo en un pecado. Y ese pecado está bloqueando mi relación con Dios. Me está separando. Entonces, si yo sé que tengo que estar en la iglesia y no voy, pero no me pesa ir a otro ladito, como una imagen que subió la pastora, no nos pesa ir de compras, ¿no? Vamos de compras, vamos, allá no hay COVID. Pero dice la gente, a la iglesia no voy porque para no contagiarme del virus. Pero sí se va de compra, sí va al cine, va al súper, va a un lado, va al otro. Yo le decía a una hermana que de la célula, que no está ahorita, pero aprovecho para decírselos a todos. Uno se arriesga, ¿no?, al virus cuando va de compra, cuando uno sale con la familia. Y seamos honestos, no hay nadie que no salga, por favor. Necesitamos salir, así sea a trabajar o a recrearnos, pero salimos, es verdad, ¿ya? No podemos, o sea, el encierro que fue el año pasado, este año no se ha podido lograr, porque si no, la economía también se queda ya aplastada del todo. Así que no se ha podido cerrar tampoco. Entonces salimos, tomamos riesgos para salir. Pero se trata de la iglesia y no queremos arriesgarnos. ¿Acaso por el Señor no podríamos arriesgarnos? Le dije yo a esta hermana. Y bueno, ahí ya quedó, ¿no? Entonces, lo mismo les digo a ustedes. Si ustedes se arriesgan por ir a trabajar, si nosotros nos arriesgamos cuando vamos y compramos algo y no queremos arriesgarnos por ir a la iglesia, si tenemos la prevención, vamos a estar usando el alcohol, vamos a sentarnos a distancia, no saludemos a nadie cercano, muy cercano, pero vamos y recibamos la palabra, ¿ya? Porque fíjense que los miércoles de oración, la oración no se transmite. Los domingos, las santas cenas no se transmiten. No se queda todo el tiempo, solamente es el tiempo de la prédica, un tiempo de la alabanza, la prédica, y ahí acaba. Y la administración, y los que reciben fuerzas del Señor, ¿cuándo las reciben? Si no están escuchando nada. Entonces necesitamos también. ¿Y eso por qué puede suceder? Que prefieran irse a otro lado en vez de ir a la iglesia, porque hay un pecado que esa práctica tal vez no quieren soltar. Y es triste, hermanos, porque así como les mostré la imagen del pecador, del esclavo, esa es la misma condición en la que se está viviendo. Por estar en pecado, interrumpe su comunión con el Señor. Y por último, ¿a qué nos lleva el pecado? El pecado nos lleva a la destrucción, ¿ya? ¿A qué vino el ladrón? ¿Quién se lo sabe este versículo? El ladrón vino, puede prender su micrófono y A nombrarlo, robar, el a versículo. matar, a destruir. San Juan 10:10. Perfecto. ¿De quién está hablando, hermana Erika? El ladrón del diablo. Exactamente, del diablo. Muchas gracias por participar. El diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces, ¿quién trajo el pecado también? Nosotros estamos ya con el pecado original, ¿no ves? Y ese pecado va a traer destrucción, pero no solamente le interesa destruirnos a nosotros aquí en la tierra, pretende llevarnos a la muerte, y no a una muerte física únicamente, sino a una muerte eterna, apartados eternamente de Dios. Entonces, la misión del diablo, que es robar, matar, destruir,
No está completa con solamente distraerlo a usted con los afanes de la vida. No está completa ahí. Él quiere matarlo aquí, matar sus bendiciones, matarle sus sueños, sus esperanzas, destruirle la vida aquí, matarlo y así asegurarse que usted y yo no pasemos una eternidad con el Señor. Por eso uno dice, ¿por qué tanto ataque cuando empiezo a escuchar la palabra? ¿Por qué tanto tengo problemas cuando empecé a ir a la iglesia? ¿Usted cree que el diablo está contento de que usted quiera salir de su esclavitud? No está contento. Él quiere seguir oprimiéndolo, quiere seguir teniéndolo como su esclavo. Entonces, el pecado nos lleva a la destrucción y la destrucción nos va a llevar a una muerte, no solo física, sino a la muerte eterna. Ya estamos terminando. Vamos a leer Hebreos 12:4. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. ¿Qué dice aquí? No hemos sido lo suficientemente luchadores contra el pecado hasta la sangre. Aquí está atribuyendo a que el cristiano verdadero, el cristiano maduro espiritualmente, aunque tenga que renunciar a sí mismo para luchar contra el pecado, lo va a hacer. Porque hay un pesar en el corazón que no le permite tolerarse su propio pecado, que no le permite vivir en el pecado, ¿ya? Entonces, si bien hemos luchado contra el pecado, pero hasta ahorita ni siquiera hemos muerto. O sea, no hemos sido dispuestos a perder la vida por eso. Entonces aquí está destacando a que sí han habido personas que han estado dispuestas incluso a morir, dispuestas a dar su sangre para no darle gusto a su carne o para no darle gusto al diablo. Entonces ocurrieron muchos mártires. Hermanos, ¿cómo creen que han muerto los apóstoles? ¿Cómo han muerto los apóstoles? Torturados, decapitados, azotados, apedreados, así han muerto, con tal de no blasfemar en contra de su Dios. ¿Por qué? Porque les decían, renuncia a tu fe. Di que es mentira que se sanó este paralítico de 38 años ahí afuera de la Puerta de la Hermosa. Entonces ellos estaban dispuestos a dar su vida, pero no blasfemar en contra de su fe. Estaban dispuestos a morir azotados y como tengan que hacer y como que lo hicieron. Entonces aquí esta palabra es para nosotros. No hemos luchado lo suficiente aún que estemos dispuestos a dar nuestra vida. Luchamos en contra de nuestra propia carne pecaminosa. Luchamos en contra de nuestra situación. Y hay muchas personas incluso que pueden llegar a luchar incluso hasta en contra de su misma familia que se opone a su cambio de estilo de vida, a su cambio o manera de pensar. Y tenemos otro pasaje también. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso está en Primera de Juan 1:9. Entonces, dice que solamente estamos a un paso de poder estar delante del Señor. ¿Cuál es ese paso? La oración. Confesar. ¿Cómo confesamos? Hablando. Dice, confiese. ¿Quién tiene que confesar? Hablando. Es audible. Entonces, uno cuando pide perdón, estoy pidiendo perdón al Señor, pero con la boca, pero amarrada, no funciona. Eso no es confesión. No dice confiéseselo al padre, al cura, al pastor,
Dice, confiéseselo a Dios, dígalo, porque allí va a haber una liberación. Cuando se confiesa, está saliendo algo de su corazón, de su vida espiritual, está empezando a salir algo. Entonces usted lo confiesa delante de Dios. Y si tiene la posibilidad de estar ministrado por el pastor, por la pastora, un líder, entonces, y tiene su carga, su corazón esa carga de confesar, confiéseselo. O sea, si usted cree que no puedo yo sola, permítase ayudar, permita que se le ayude. Entonces va a poder tener también una guía, va a poder tener una orientación de parte de las personas asignadas por el Señor para ministrarle a usted en su vida. Entonces, si es tan fuerte lo que estoy viviendo, lo que estoy padeciendo, sintiendo, que creo que yo no puedo por mí misma, tengo que pedir ayuda. Si aún no puedo sentir que el Señor me ha liberado por completo de estos pecados, pida ayuda, pida entrevista con la pastora, háganos saber, le hacemos la cita, hable a los líderes. Entonces le vamos a ayudar. No es que nosotros vamos a hacer una obra, no, lo que podemos hacer es ayudarle para que usted pueda llegar a sentir ese alivio. ¿Ya? Porque Dios es fiel y nos va a perdonar nuestros pecados, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad, no solamente del pecado original, de todo pecado que hayamos cometido. Entonces, para mantenernos alejados del pecado debemos orar. ¿Cuánto tiempo debemos orar? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto tiempo debemos orar? ¿Será que la Biblia dice un mínimo de tiempo? No dice. Dice. No dice. ¿Cuánto dice? Orar sin cesar, dice. A veces 10 No minutos. hay tiempo. Una hora. Dependiendo, digamos, a lo que uno sepa. Exactamente, exactamente. Cuando aún no hay la disciplina de la oración, no, es muy difícil mantenernos en oración, mucho más sin cesar, ¿verdad? Es más complicado, pero estamos llamados a orar. Cuando hablo acerca de el mínimo de tiempo, es verdad que muchas veces podemos conformarnos con 15 minutos, 10 minutos, a veces menos. Y decimos, ya oré. Como un adolescente decía, yo oro 3 veces al día, para el desayuno, para el almuerzo y para la cena, agradeciendo al Señor por los alimentos. Y eso, un adolescente de la iglesia, de nuestra iglesia. Así lo dijo. Entonces, no bastaría eso, ¿verdad? Entonces, nuestras bendiciones van a venir por causa de las oraciones que tengamos, por causa del tiempo que pasemos con el Señor. Amén. En el pasaje que está marcado cuando Jesús iba a ser entregado y ya su espíritu estaba afligido, les dice, velen y oren para que no entren en tentación. Se va y vuelve, se va y vuelve. ¿Qué es lo que les dice a los discípulos? En ese momento le dice, no han sido capaces de orar conmigo, velad conmigo, siquiera una hora. Eso sería lo que le pide el Señor, siquiera una hora. ¿A quiénes? A los discípulos. Entonces, somos discípulos del Señor desde que hemos venido a Cristo. Estamos conociendo su palabra y estamos buscando más de su presencia. Entonces, para mantenernos alejados del pecado debemos orar. ¿Y qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos libre de la tentación. Así como dice el Padre Nuestro, así.
no repetitivamente, usted puede decirlo en otras palabras, ¿no? Ese líbranos del mal, líbranos de la tentación. Esa frase sí nos pueden ayudar y puede también usted modificarla a su estilo, a su manera, a sus palabras, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos pedirle al Señor que nos mantenga alejados del pecado. Aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, así no vamos a pecar voluntariamente ni deliberadamente. Los pecados que el cristiano comete son pecados de omisión. ¿Qué significa? Son pecados que no era consciente que los estaba cometiendo. Pero cuando uno ya es consciente de que eso es pecado y lo sigue cometiendo, entonces se vuelve un pecado voluntario, un pecado deliberado. Entonces, no, si seguimos incurriendo en ese pecado, pues otra vez volvemos a la condición de la esclavitud. Siendo cristianos y todo, podemos estar todos esclavos con el yugo aquí, con los grilletes y todo, porque seguimos pecando deliberadamente. Entonces, el pecado del cristiano ya es por accidente. Entonces, me recuerdo que cuando inicié en los caminos del Señor, el primer libro que leí fue Proverbios. Y cuando aprendí, de verdad, hermanos, les comparto. Y por favor, si ustedes de verdad quieren crecer en su relación con el Señor, lean la Biblia. Lean la Biblia. Desde que me convertí, fue un afán por mí saber la Biblia porque me daba miedo que me pregunten y yo decir que no sabía nada de la Biblia. Entonces tenía que leer. ¿Por qué? Porque tenía un compañero que era testigo de Jehová, que me dijo, el infierno no existe. Y yo, ¿qué le iba a decir? Y después otro que se me hizo la burla, que me dijo, cuando Moisés creó el arca. Y yo, sí, ¿cuántos animales entraron? Ay, ¿cuántos serían, no? Ay, Dios mío, cuando después él mismo me dice, Moisés no creó el arca, no hizo el arca, fue Noé. Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo me voy a llamar cristiana? Y ni siquiera sabía que era Noé el que hizo el arca. Imagínense, qué vergüenza decir soy cristiana y ni siquiera saber una historia bíblica. ¿Qué tener para dar a otra persona? Porque no hay alimento en mi espíritu. Y si no tengo ese alimento en mi espíritu, pues estoy vacía. Puedo tener un montón de otras cosas, de otras doctrinas, de filosofías humanas, de creer que las energías positivas, que los astros, ¿y eso de qué me va a beneficiar? De nada. Cuando toda la vida, cuando toda la promesa, todo está en la palabra del Señor. Y cuando alguien me pregunte, yo voy a saber conducirme en la Biblia, en los pasajes, y yo voy a saber. ¿Saben lo que yo aprendí? En Proverbios, el temor de Jehová. A partir de allí se hizo una oración continua para mí de todos los días, donde yo le decía, Señor, ponga en mí el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová en el pasaje de Proverbios, capítulo 9, versículo 13, ahí está descrito qué es. ¿Ya? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí se engloba todo, hermano. Ahí se engloba todo, aborrecer el mal. Cuando yo empecé a orar de esta manera, entonces empecé a ver con los ojos de Dios. Empecé a entender que lo que Dios no le agrada es por un motivo. Ay, qué es amor, que los homosexuales se casen, qué es amor. Y creemos que está bien. Dios abomina esas prácticas, aunque lo disfracen de amor. Entonces, pidámosle al Señor que tengamos ese temor en el corazón. ¿Qué es ese temor? Aborrecer lo malo. Está bien, aborrezcamos lo malo. Veamos con los ojos de Dios y
quiere decir que ese temor me va a llevar a un respeto profundo, a un respeto que no puedo dejar de tener hacia el Señor por por fallarle. Es un temor que me provoca no querer fallarle, no querer herir su corazón. Entonces es como que un hijo se concentre en sus estudios porque dice, si yo me aplazo, mi madre se va a sentir mal. Y no solamente lo haga porque él quiere ser el mejor alumno, sino para no fallarle a su madre o a su padre, a su familia. O sea, para mantenerlos alegres, contentos, aún con mayor entusiasmo, con mayor ahínco, nosotros deberíamos de tener ese temor en nuestro corazón, que es un temor reverencial de fallarle al Señor. Por lo mismo que tenemos que tener presente que tenemos que ver como Dios ve. Lo que es pecado delante del Señor. No podemos disfrazar los pecados de ninguna forma. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano maduro? Dice, no, yo ya no peco. Ahora guarde su testimonio. El testimonio es importante para un cristiano. ¿Por qué? Porque los inconversos y los creyentes, ¿a quién le dice Pablo a Timoteo que tiene que ser ejemplo? ¿A los inconversos? No le dice que sea ejemplo a los inconversos, le dice sé ejemplo a los creyentes, a los que están por debajo de él, a los que él está enseñando. Entonces un cristiano maduro tiene que dar ejemplo con su testimonio, con su vida. Eso cuando ya estamos en un nivel espiritual más avanzado. Pero desde que conocemos al Señor, que hay muchas personas nuevas aquí, comprendan que necesitamos llenarnos de ese temor de Jehová en nuestro corazón para ver cómo Dios ve. Para no disfrazar las cosas. Que tengo trabajo y por eso no puedo ir. Ordene, ponga orden en su trabajo. Pídale al Señor que ordene sus horarios. Pídale al Señor que ordene su vida para que pueda priorizar al Señor. Mandé una imagen en la tarde. Cuando pones a Dios en primer lugar, las bendiciones te persiguen. Pero eso es cuando uno pone al Señor en primer lugar. Si uno lo deja de poner al Señor en primer lugar porque le está dando prioridad a las bendiciones, las cosas se van a trasponer, las cosas se van a modificar y no para bien. Entonces, aprendamos de los consejos que están en la palabra, de lo que nos dice el Señor, dice el proverbio, mejor es aprender por cabeza ajena. Entonces, si vemos que a ese le fue mal por hacer eso, no lo hagamos. Si a este otro le fue bien por ser obediente a la palabra del Señor, imitemos todo lo bueno. Así que este contenido de verdad que les dije que iba a ser bastante fuerte, ¿no? Y ya me di cuenta que ya son las 10. Bastante metódico. Es doctrina. Ya este material nos está dando cimientos verdaderos, hermanos, por lo mismo que tenemos que valorarlo. Valoremos este material, ¿ya? Necesitamos saber qué hemos aprendido ahora. El pecado original produjo un aumento en la maldad del hombre. Entonces, en toda la humanidad ha sido un aumento. Y en nosotros ya sabemos cómo frenarlo. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos al Señor para ayudarnos, al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca. Amén. Entonces vamos a orar.
Si alguien tiene alguna consulta, duda, por favor, escríbame al WhatsApp y yo le voy a estar contestando ahí. Si quiere pasajes bíblicos, dígame, yo le puedo pasar. Si usted necesita algo, no solo estoy yo, está Vanessa, está Zaida, está Julio, tengan la libertad de también escribirles a ellos, están en el grupo. Muestre si usted necesita, si usted quiere seguir creciendo en su vida espiritual, hable. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, este mensaje, Señor, que nos has traído, Señor, en esta noche, Padre, es de mucha edificación, Señor, para nuestras vidas, Señor. Nos confronta, Señor, de saber nuestra condición, Señor, de pecado, Señor, que hemos venido con pecado, Señor, y que si seguimos, Señor, en ese pecado, Padre Celestial, oh, Señor, somos esclavos, Señor. Padre, libéranos. Libéranos, Señor, de todo pecado, toda esclavitud, de todo yugo, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos, Señor amado, cada una, Señor, de nuestras vidas, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Hermanos, les voy a pedir que, si pueden en este momento, prendan sus micrófonos y vamos a hacer una oración entre todos. Si pueden, por favor, repetir después de mí. Vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Y nos vamos a poner a cuentas delante del Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, Sí, Señor, Padre Celestial. le pedimos perdón, Señor, Perdón, mi Dios, Señor. por todos nuestros pecados, Todos nuestros pecados. por aquel pecado que hemos arrastrado, Señor, desde el principio. Por aquel pecado que hemos arrastrado desde el principio. Ese pecado original, Señor, Ese pecado Ese pecado original. original, Señor. le pedimos perdón. Te pedimos perdón. Y le pedimos también, Señor, Te pedimos perdón también, Te Señor. pedimos también, Señor. que su sangre purifique nuestra vida, Que su sangre Que su purifique sangre nuestra purifique vida, nuestra vida, nuestra alma, nuestra nuestra alma, alma, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro espíritu, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro todo corazón, nuestro ser todo nuestro nuestro ser. ser. pueda ser lavado por tu sangre. Pueda Puede ser ser lavado lavado por tu sangre preciosa, Señor. Señor amado, Señor Señor amado, amado, recibo tu perdón, recibo tu recibo perdón. tu perdón, porque me arrepiento porque me arrepiento por toda iniquidad, Por por toda toda iniquidad, por toda maldad, por toda toda maldad, maldad, por toda transgresión, por toda toda transgresión, por toda infracción por por toda toda infracción que he cometido que he cometido delante de ti. delante de ti. delante de ti. Recibo tu perdón, Recibo tu perdón. agradecido Agradecido porque tú me recibes nuevamente. porque tú me Porque recibes me nuevamente. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, dame la fuerza dame las fuerzas para seguir para seguir tu voluntad, tu voluntad, tu palabra tu palabra en mi vida, en mi vida, para seguir para seguir tus pisadas tus tus pisadas pisadas a tu manera, Señor, a tu manera, Señor, y no lo que yo quiera, y no lo que yo quiera, sino que tú me guíes sino sino que tú me guíes a amar tu voluntad a amar tu tu voluntad. voluntad. en el nombre de Jesús. En En el el nombre nombre de de Jesús. Amén. 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 Jesús.